En este vídeo vamos a hablar de lo que serían pirámides. Vamos a hablar de cómo hacer una pirámide y comentarla. Pero primeramente tengamos en cuenta, olvidaos de estas pirámides. Estamos en demografía. Es decir, fuera pirámides y Egipto, camellitos. Y empezamos con esto. ¿Qué es una pirámide de población? Aquí podéis verla. Una pirámide de población, en este caso de España, es una gráfica, en este caso una gráfica doble, de barras. Aquí podéis ver las diferentes barras en que se representan cómo se organiza, cómo se estructura la población por cohortes. ¿Qué es una cohorte? Son grupos de edad de 5 años. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, cada cohorte suponen 5 años. Grupos de edad de 5 años y se divide, por eso es doble, en la zona de la izquierda los hombres y en la zona de la derecha las mujeres, siempre asociado a una fecha concreta y un lugar. Aquí podéis ver la pirámide de población de España en 1900. Vamos a continuar. El siguiente aspecto que tenemos que ver son qué elementos tiene una pirámide de población. Y estos son siempre los mismos, empezando por un eje vertical, también llamado de ordenadas u ordenadas. Podéis verlo en la zona central, como este eje vertical se haya dividido en diferentes segmentos. Cada uno de estos segmentos supone una cohorte. Ante la pregunta ¿qué es una cohorte son grupos de edad de 5 años. Podéis ver como cada cohorte empezamos desde los 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, suponen 5 años. Luego la siguiente de 5 a 9 años. Así hasta que llegamos hasta los 85. Muchas veces, debido al menor número de población a partir de esta edad, todos los años a partir de 85 se reducen a una sola cohorte. El siguiente elemento sería el eje horizontal, también llamado de abscisas. ¿Qué representa? Este representa el tanto por ciento que supone cada cohorte respecto a la población total. Por ejemplo, si las personas entre 0 y 4 años, es decir, los recién nacidos, mujeres, suponen un 4% de la población, miramos, empezando desde 0, como no, 1, 2, 3, 4, lo marcamos y aquí haríamos una barra. Lo mismo con los hombres y así sucesivamente. Otra posibilidad que existe es que este eje horizontal se haya dividido no en tanto por ciento respecto a la población total, sino en el número absoluto. 1 millón, 2 millones, 3 millones, y en función del valor que tenemos, pues de nuevo hacemos la marca donde corresponda y así sucesivamente haciendo las diferentes barras según cada cohorte, hasta llegar a la cohorte más elevada, de mayor edad. Hay un aspecto que se tiene que tener en cuenta, es que siempre los hombres se representan a la izquierda, normalmente las barras de azul, y en la zona de la derecha las mujeres, representadas de color rojo o rosa. Aquí podéis ver una pirámide, aquí referida al año 2007. En la parte superior podemos ver que suele aparecer el lugar y la fecha de realización de la pirámide. Y lo último que podéis encontraros, sería la fuente de la que se han extraído los datos para la realización. Ahora, pasando de cómo se hace, que ya hemos visto los diferentes elementos que tenemos que poner y cómo se hacen las barras, no tiene más complicación, tenemos que ver que la parte más complicada es el comentario, para lo cual tenemos que tener un par de datos que nos ayudarán a la hora de realizar los diferentes pasos. Lo primero, saber las pirámides más comunes. Las pirámides más comunes son la de pagoda, por la forma que tiene. Podéis ver que se representa, parece un tejado, también llamada progresiva. ¿Qué tenemos en esta pirámide de pagoda? Pues ponemos una base muy ancha que rápidamente se va reduciendo y en la parte superior, lo que sería la población más anciana, se halla muy reducida. Con lo cual tenemos una tasa de natalidad muy elevada y también una tasa de mortalidad, bruta de mortalidad, muy elevada. En la pirámide estancada vemos que también se le llama de campana. ¿Por qué? Porque no encontramos que se acerca el tamaño de lo que serían los grupos
primeros, los más jóvenes, las cohortes de la zona de los jóvenes a la zona de la adulta. Mirad la diferencia entre la forma de campana, estas cohortes primeras, con las adultas respecto a la progresiva o de pagoda. Podéis ver perfectamente cómo hay una gran diferencia en la de pagoda y en cambio la de campana se ha reducido. ¿Qué nos está diciendo esto? Que lo que sería la natalidad, la tasa bruta de natalidad, se ha reducido de forma importante y se sigue reduciendo en las últimas años, décadas. Y al mismo tiempo nos está diciendo que la natalidad también se ha ido reduciendo. ¿Veis la diferencia entre la pirámide de campana y la de pagoda en lo que serían los grupos de adultos? Como no hay esa contracción tan importante que vemos en la parte de la de pagoda. La población, en este caso, ha ido aumentando. El crecimiento de la población, el crecimiento natural, es importante. Esta se da sobre todo en los estados en desarrollo. Y los estados desarrollados se caracterizan, aquí podéis verlo, por la que se llama pirámide regresiva o de tonel, en el cual veis como las cohortes más jóvenes se han ido contrayendo, que nos dice que la natalidad progresivamente cada vez va a menor. Al mismo tiempo que veis cómo se va expandiendo la parte superior de las cohortes, las más mayores, las ancianas, representan mayor cantidad de población. Esto nos dice que la esperanza de vida ha seguido creciendo y por eso veis mucho más desarrollada la parte más elevada de esta pirámide. Es importante que tengáis estos datos para la hora de hacer el comentario. Abajo os muestro datos de natalidad, mortalidad y crecimiento en relación al tipo de estado. Vemos como los subdesarrollados tienen una elevada tasa de natalidad, como en la de pagoda, y una mortalidad también importante, lo que explicaría cómo se va frenando los grupos a medida que subimos. Y el crecimiento natural también es elevado. En lo que sería un estado en vías de desarrollo presenta unos valores medios de natalidad y mortalidad, es decir, se han ido frenando. De ahí nos llevamos hacia la forma de campana, esta forma que hemos señalado antes, y su crecimiento es ilimitado. En los países, en cambio, desarrollados, nos encontramos con una tasa de natalidad, el ejemplo sería España, que no llega ni siquiera al 10 por 1000, por eso tenemos esta contracción también en el caso de España. Su mortalidad es muy reducida. Podéis verlo en la parte superior cómo se ha ido expandiendo la esperanza de vida y los grupos o cohortes de mayor edad. En España también bajamos del 10 por 1000, somos una de las poblaciones más envejecidas del mundo, de todo el mundo, y nuestro crecimiento, igual que en la de los estados desarrollados en general, es importante. En España sería negativo. En algunos otros lugares lo tenemos que crece un poquito, pero muy poco, cercano al crecimiento cero, menor del 1, y esto se da en el caso de España por esa baja natalidad. En España ya hemos visto que se compensa por lo que sería la migración. Vamos a seguir ya después de tener esta información. Viendo España. Aquí tenéis la pirámide de 1900 utilizando los datos que veis en la parte inferior. Tendríais que haber señalado cada uno de estos valores en, ¿veis? 5,86, cerca del 6, simplemente lo único que tenéis que hacer es entre 5 y 6. Señalamos la mitad, ya estaríamos en 5,50. Si dividimos esto por otra mitad, sería en torno a 5,75 o algo por encima y ya nos quedamos situados. Hacemos la barra, así sucesivamente con todos. Y nos saldría esta pirámide que veis. A la hora de analizar una pirámide, después de haberla hecho, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Para comentarlo, vamos paso a paso. Empezamos por la forma de la pirámide. En este caso, la pirámide de España de 1900 nos señala que estamos en una pirámide llamada progresiva o pagoda. ¿Por qué? Pues tendremos primero que ver que la base es la parte más ancha. Veis cómo es el grupo mayoritario y rápidamente, después de ver esta
cohortes de la población más joven, hasta los 15 años, marcamos y vemos cómo se produce una contracción, cómo las diferentes barras se van reduciendo en el grupo de la población adulta. Y cuando llegamos a la anciana, este segmento, estas cohortes últimas, son muy escasas o reducidas. Nos da la forma de un techo, simple y llanamente, un tejado. Es muy importante que lo tengáis claro, es importante ver los diferentes segmentos y esto nos explica que estamos en una pagoda, en una campana o estancada, que veríamos cómo se ha ido frenando y son similares los grupos de la población adulta y de la población joven, o directamente la llamada tonel o regresiva, que este grupo de población joven es menor que la adulta. Pasamos ya al segundo aspecto paso a comentar. Sería la diferencia entre sexos, entre hombres, que está en la zona de la izquierda, y las mujeres, en la zona de la derecha. Es muy importante ver cada una de estas cohortes. Para ello, no solamente importa la situación inicial, sino cómo va evolucionando. Para eso necesitamos los datos que hemos utilizado para hacer la pirámide. Marcamos, lo remarco, el grupo de 0 a 4 años. Vemos algo que es normal. Tenemos 5,86 el porcentaje de hombres y 5,74 el porcentaje de mujeres. Esto nos dice que han nacido, que hay más en su inicio hombres que mujeres. Esto ocurre siempre así, de forma natural, a no ser que haya ocurrido algo extraordinario y deberíamos entonces de reseñarlo. El siguiente aspecto a tener en cuenta es que igual que de forma natural nacen más hombres que mujeres, también el hombre es más débil a la hora de soportar, resistir las enfermedades, con lo cual rápidamente, si no hay una ayuda en cuanto al sistema sanitario que reduzca la mortalidad, se produce una inversión, un cambio. Hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. Aquí podéis ver cómo en 1900, entre los 15 y 19 años, ya hay más mujeres que hombres. Ha tenido que pasar algo. Pues lo que ha pasado es que han muerto más, en este caso. Mujeres han vivido más, han muerto más hombres. Y rápidamente ya tenemos el número de mujeres más que el de hombres. Si la mortalidad infantil hubiera sido menor, si igualmente tuviéramos un buen sistema sanitario que redujera la mortalidad en general, vacunas, higiene en general, pues tendríamos que esta inversión, este giro, se alargaría, se expandiría, tardaría más. Estaríamos en la década de los 30, en los 40, así sucesivamente, según la calidad de esta sanidad. Siguiente aspecto a tener en cuenta, y esto no olvidaros, el apartado 2 se tiene que tener en cuenta y comentar la situación inicial y cuando se produce el giro que hemos dicho. Y es muy importante para después situarnos en qué tipo de estado nos encontramos. Siguiente aspecto, la población por tramos de edad. Ahí podéis ver las barras que dividen estos segmentos, estas diferentes cohortes. En las tres primeras cohortes nos situamos en lo que sería la población joven. Luego sería la adulta hasta los 65 años y a partir de aquí, de los 65, ya estaríamos la anciana. Podemos ver como aquí la población joven representa un segmento, la base, la parte más importante, y cómo rápidamente se ha producido una contracción. Y como en la parte superior es un grupo muy minoritario. Así que esto es importante comentarlo, dónde está el segmento mayoritario y cuáles son los minoritarios. Y esto se explica ¿por qué? Porque hay una gran natalidad en este caso. Si fuera muy reducido sería que la natalidad es muy limitada. Si vemos cómo la población adulta se contrae y la población anciana es muy reducida, es que la natalidad, la tasa bruta de natalidad, de mortalidad es muy elevada. Pocos llegan a vivir tantos años. Es decir, la esperanza de vida también es muy limitada. En el caso de España, en este inicio estaría en torno a los 40 años, entre 30 y 40 años. Otro aspecto que tenemos que reseñar es cuando vemos que sobresale
ya le hemos explicado por qué estas primeras cohortes salen tanto, y cuando vemos que en esta reducción progresiva hay entrantes y salientes. Aquí vemos cómo a partir de los 15-20 años se ha producido una contracción muy importante. Aquí también lo tenéis. La causa es fácil de explicar en este caso. En la década de los años 80 del siglo XIX se produjo una epidemia de cólera importante en España. Esta afectó especialmente a los niños, a los más débiles, a los niños más jóvenes, más pequeños. Así que esta cohorte que nació en esos años está muy limitada. También se produjeron otras epidemias en los años 50 y 60. Por eso aquí tenemos cómo se ha reducido de forma bastante drástica respecto a la anterior. Aquí también otra vez ocurre. Y así sucesivamente. En otras pirámides podremos ver, en el caso de la historia de España, pues guerras como la guerra civil, la posguerra con los problemas de alimentación y baja natalidad y mortalidad, como no, o por ejemplo la muerte de los que luchaban en la guerra. Aquí hablaríamos de personas de 20, 30, 40 años. Otro aspecto a reseñar en el siglo XX sería cómo el desarrollo económico de los 60 produciría un gran boom, un importante repunte de la natalidad, pero que se vería rápidamente frenado a partir de la crisis de los años 70. Y lo último a comentar sería el nivel de desarrollo del Estado y la posible evolución futura. No olvidéis el gráfico que vimos, perdón, el gráfico no, la tabla que os mostré anteriormente, en el que se veía cómo hay una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad, así como un crecimiento asociado al tipo de Estado. Cuando tenemos una tasa de natalidad elevada, normalmente lo tenemos que asociar a un Estado subdesarrollado. Cuando se produce una tasa de mortalidad elevada también y una esperanza de vida reducida. Cuando estamos en un estado desarrollado, tenemos una tasa de natalidad muy reducida, una esperanza de vida muy elevada porque la tasa bruta de mortalidad es muy chiquita. Y cuando nos encontramos en un estado en desarrollo, nos encontraríamos en una situación intermedia. En este caso, viendo la pirámide, claramente vemos que es un estado subdesarrollado, como es España en el año 1900, y que siguiendo esta tendencia llevaría a que se mantendría una elevada natalidad. Ya vemos que en los próximos años habría una importante cantidad de mujeres que seguirían teniendo una elevada cantidad de hijos. Podríamos ver cómo la evolución futura lógica sería mantener esa mortalidad elevada, pero en el caso de España se produjo una importante serie de cambios asociados a una mejora de la sanidad y la higiene que hizo que aumentara la esperanza de vida y que progresivamente además se produjera un cambio en lo que sería la tasa bruta de natalidad, que se puede ver en las sucesivas pirámides de población a lo largo del siglo XX y XXI. Y con esto lo único señalaros las dos siguientes pirámides que os he puesto. Aquí tenéis ya realizada la de 1970. Primero intentar hacerla vosotros a partir de los datos. Aquí podéis ver si está bien o mal. Y la de 2016. Y una vez realizada, comentarlas. Espero que os sea fácil. Y con esto ya está todo dicho. Espero que os haya ayudado.